A continuación, abriendo nuestra temática de influencia digital, tenemos la conferencia de Jennifer Tuitama, profesional en publicidad y mercadeo con maestría en comunicación transmedia, quien nos hablará de temas puntuales del comportamiento digital de los usuarios, planteando ejemplos desde la experiencia digital hasta la compra y evidenciando el análisis del comportamiento digital en su conferencia Etnografía, el comportamiento de los consumidores desde la experiencia digital. Ella es experta en tecnologías de la información y la comunicación, planeación estratégica, análisis de proyectos digitales, arquitectura de la información y diseño de experiencias del usuario. Jennifer, bienvenida al Pabellón del Conocimiento Inexmoda UPB. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, el tema del que les vamos a hablar, o pues del que voy a tocar hoy, es etnografía digital. Bueno, la etnografía digital, básicamente, primero nos vamos a ir al término de etnografía. Entonces, ¿qué es etnografía? Etnografía es el estudio del comportamiento humano en diferentes entornos. Entonces, ¿qué busca captar la etnografía? Los comportamientos, las situaciones, por qué las personas hacen lo que hacen en diferentes contextos, espacios o elementos. Entonces, como diseñamos para las personas, tenemos que entender precisamente eso, cómo piensan, cómo consumen, cómo sienten, cómo dicen y qué actúan. Entonces, basados en esto y siendo humanos, todos sabemos que pues, nuestras decisiones, aunque digamos que son racionales, la mayoría de las veces son decisiones emocionales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cómo nos podemos conectar con las personas, ya sea de un proyecto, una marca, una industria o algún tema especializado, tenemos que conectarnos a través de una historia, porque entendemos cómo piensan. Entonces, bueno, ya sabemos qué es etnografía, el comportamiento de las personas en diferentes espacios. Y viene otro componente, que es el Internet, que como saben el Internet o los espacios no físicos han modificado ampliamente nuestra forma de movernos en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Acá entra la etnografía digital, que vendría siendo el estudio del comportamiento humano en espacios no físicos. Entonces podemos decir que el Internet nos permite un estudio detallado de las relaciones en línea y lo virtual pues no viene siendo solamente un medio de comunicación, sino también es un artefacto cotidiano que nos ayuda a socializar de diferentes maneras. Entonces el ejemplo de cómo el Internet ha transformado muchos de nuestros comportamientos es Tinder, ¿cierto? Entonces, modificó la manera en que se puede decir seleccionamos pareja o tenemos nuevos contactos o nuevos amigos. Entonces, no sé si alguno de ustedes ha descargado la aplicación solo por curiosidad y ve que la manera de elección es simplemente un catálogo. La manera en que nosotros nos comunicamos con otros elementos es simplemente diferente a la que nos comunicábamos antes. Es decir, también en la etnografía digital hemos encontrado que el Internet nos ha vuelto un poco perezosos. ¿Qué quiere decir esto? Antes nosotros teníamos que llamar a alguien para saber cómo se encontraba o al menos mirarlo a la cara, a los ojos, ¿cierto? Ahora podemos enviar simplemente un mensaje de WhatsApp o mandarle una carita feliz o un emoticón o bueno, cualquier otra cosa. U otro ejemplo sería que a veces ni siquiera podemos saludar a muchas personas. Voy a poner un ejemplo de al salir del edificio, saludar o mirar a los ojos al portero porque estamos mirando una pantalla. Entonces el Internet o los espacios no físicos han modificado nuestra manera de pensar. Por eso es importante estudiar cómo nosotros nos comportamos en esos espacios. Entonces, ya sabiendo qué es la etnografía, cómo funciona dentro del Internet, les quiero contar que nosotros vamos a diseñar o deberíamos diseñar productos, sistemas, servicios basados en datos. Pero entonces no solamente son estos datos cualitativos que nos permite la etnografía a través del comportamiento de los seres humanos, sino también el tema del Big Data, que son datos cualitativos. Entonces son datos que son
estructurados o no estructurados que nos determinan ciertos comportamientos o nos dan índices de tipos de comportamiento. Y también entramos a ver otro concepto que es el TIC Data, que son datos basados en lo humano, en la particularidad, en la profundidad contextual. ¿Qué quiere decir esto? Es ponernos detalladamente a observar un grupo de personas cómo interactúan en la red. Esto puede hacerse a través de entrevistas, simplemente una observación en una comunidad, o también podría ser cómo interactuamos en los diferentes horarios de nuestra rutina con las pantallas. Entonces, el Big Data y el TIC Data no son antagónicos. ¿Qué quiere decir esto? No es que solamente me vaya por los datos cuantitativos o los datos cualitativos, sino que se complementan. Porque nosotros teniendo una pantalla, un panorama completo de lo que vienen siendo todos los comportamientos basados en grandes escalas, ¿sí?, que son muchos datos cuantitativos, uniéndolo a lo cualitativo que es la investigación de las personas en entornos digitales, nos ayudan a pensar en diferentes elementos y herramientas que tenemos para construir diseños y servicios. Entonces acá les quería básicamente mostrar un ejemplo o bueno, las variables que tienen el TIC Data y el Big Data. Entonces el TIC Data, que es lo espeso, en lo que tenemos que ir, averiguar, indagar, resolver e interpretar, que eso es lo más importante pues que hace la etnografía digital, interpretar todos esos datos, todas esas historias, todos esos contextos de las personas, y se hace a través del aprendizaje del humano. El Big Data se basa en el aprendizaje que tienen las máquinas sobre los comportamientos que tenemos con las diferentes interfaces o pantallas. El TIC Data nos dice el contexto social y cómo lo conectamos con esos mensajes que nos ofrece el Big Data, que nos dan un rango específico y busca casi siempre estandarizar. El TIC Data, que viene siendo parte de la etnografía digital, nos ayuda con muestras muy pequeñas. O sea, nosotros no tenemos que tener un grupo muy grande para analizar, sino podemos obtener un perfil de usuarios pequeños para analizar, y basados en esos usuarios podemos entender el comportamiento que tienen muchos otros usuarios, respaldándonos con el tema del Big Data, que nos da cantidades extravagantes de datos que muchas veces no se saben interpretar. Entonces, lo que les decía, el panorama completo de los datos nos permite tomar unas mejores decisiones para construir productos, sistemas, servicios, proyectos, y cualquier elemento que a ustedes se les ocurra puede funcionar para la industria en términos económicos o sociales. Bueno, el impacto de la etnografía virtual en las industrias. Entonces, bueno, además de lo que ya les conté que podemos impactar diferentes industrias y proyectos, siempre es importante tener en cuenta que la etnografía y también el Big Data, claro está, nos sirve para construir y configurar estrategias de marca y generar conocimiento dentro de las empresas. Analizando ciertos elementos, nosotros podemos obtener historias enriquecedoras que nos ayudan a modificar comportamientos o descubrir insights que tienen los usuarios para poder conectarnos mejor con ellos. Porque los insights lo que hacen es darnos historias. Y como ya les había comentado, nosotros nos conectamos a través de las emociones. Las historias generan emociones, por eso generan conexiones. También podemos diseñar productos y servicios. ¿Cómo podemos diseñar un producto o servicio a través de la etnografía digital? Simplemente a través del análisis de todos los datos cualitativos, que son la observación, podemos cambiar un negocio o un mercado o un servicio. Está el ejemplo de Netflix, y es que Netflix una vez rompió el sistema normal o la forma de ver televisión, por decirlo de alguna manera. Lo que hizo fue ponerse a indagar por qué las personas o cómo las personas podían revisar o mirar sus series. Entonces lo que finalmente hizo un etnógrafo y se dio cuenta era que a las personas les gustaba ver toda una serie de corrido y no simplemente ver un capítulo esta semana y me tengo que esperar otra semana para ver el siguiente capítulo y tengo esa ansiedad y me veo el capítulo de la otra semana. Lo que hicieron ellos fue, listo, le vamos a entregar a la gente todos los capítulos para que en una, dos o varias sentadas
hagan maratón de series, y eso ya rompió muchos de los comportamientos o paradigmas que teníamos en términos de televisión. Bueno, la implementación de estrategia organizacional. Eso ustedes me van a preguntar, bueno, ¿y cómo todo esto sirve para la industria de la moda? Es porque nosotros acá todos tenemos negocios y los negocios funcionan bajo algunos estándares, y este estándar de la etnografía nos sirve para revisar cómo se comportan las personas en las empresas, qué elementos y cómo podemos apoyar esos comportamientos para diversificar y mejorar el tema del ambiente laboral, o cómo podemos aumentar la productividad, o qué podemos hacer en términos de mejorar la organización y la producción. Y el análisis de las redes sociales es el más común, ¿no? Cómo nos comportamos en Facebook, Twitter, Instagram, qué decimos, cómo lo decimos. De pronto podemos ver la cantidad de likes, me gusta, y todos esos elementos que nacen a partir de una interacción. Listo, entonces acá quería mostrarles un video sobre una estrategia que hizo Heineken. A ver, un segundo, por favor. Un video sobre una estrategia que hizo Heineken para atraer a unos empleados, a un practicante básicamente. Entonces, denme un segundo, por favor. Entonces, lo que ustedes van a ver a continuación es que se hizo un reclutamiento, y a partir de ese reclutamiento se generó una estrategia corporativa que hizo como un output a todo el mundo. Entonces, ok, listo. So you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable. Yes. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have? We need to get our instruments. Missing an engine. Can you help us, please? Get up there. Esse vídeo aí tá rolando na internet já tem mais de 3 segundos. Ninguém usou. É simplesmente espetacular. It's kind of one of the strangest job interviews you'll ever see. Only one line. Listo. Entonces, como pueden ver, miren, de eso solamente, esa única experiencia o ese reclutamiento que se hizo para los internistas, se desplegó toda una historia y se generaron emociones que se replicaron a través de todo el mundo. Entonces, eso es un ejemplo básico de lo que nosotros podríamos hacer con una buena investigación basada en datos cualitativos con el TIC Data y con datos cuantitativos con el Big Data. Listo, les voy a contar, bueno, ya vimos entonces la etnografía digital, Big Data, TIC Data,
Entonces dirán, bueno, muy bonito todo eso, pero además de que muestren un video, ¿cómo funciona en la vida real? Entonces les voy a contar ahora 2 casos pues, en los que yo pude estar en el equipo de trabajo colaborando. Y uno es el caso del sitio web de Inexmoda, donde el reto principal, además de entender cómo los usuarios o las personas observaban el negocio de Inexmoda, también tendríamos que visibilizar los objetivos de negocio. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? Empezamos a construir varios tipos de persona y perfiles que tiene la compañía, ¿cierto? Porque antes, no sé si han visitado el nuevo sitio web, antes era totalmente diferente y no mostraba como ese core que tenía, que era mostrar información para pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas, ¿sí? Mostrar a Inexmoda realmente como un apoyo a un negocio del sistema de la moda. Entonces, lo que hicimos fue ponernos a investigar a las personas. Investigamos, seleccionamos una muestra de 8 usuarios, son muy pocas personas, dirán ustedes, pero es una muestra exacta para todo el tema de etnografía digital y experiencia de usuario, porque aquí intervienen otras terminologías. Entonces, investigamos cuál era la historia de esa persona, cómo se comportaba, cuál era su rutina laboral, cuáles retos profesionales tenía, qué quería solucionar, cómo lo solucionaba actualmente, cuáles eran sus emociones, muy importante el tema de las emociones, cómo nos sentimos nosotros a raíz de que atravesamos por un producto o servicio. Entonces, al investigar todo esto, resultó esta ficha de una técnica que se llama persona. Todo esto lo validamos y luego dijimos, bueno, estas personas atraviesan por un producto o un servicio. Entonces, ¿cómo le decimos a la travesía de una persona en un producto o servicio? Es un journey map. Entonces, nosotros identificamos que la persona decía, hacía y sentía en las diferentes etapas del proceso de la adquisición de un producto, ¿cierto? Entonces, basados en ese journey map, entendiendo cuál era realmente cada paso, lo que se hizo fue abstraer qué información necesitábamos poner en el sitio web para que la comunicación del logro de los objetivos con las necesidades de los usuarios fuera efectiva. Entonces les voy a pedir, por favor, si tienen acceso a internet desde sus celulares, que ingresen al sitio web de Inexmoda para que vean el resultado final y se deslicen pues, por la página y revisen cómo está ahora este sitio web. Y pues también queremos que vean, miren, desde la pantalla de inicio está pues el inicio, la app de Inexmoda 30 años y los diferentes públicos que se representan. En las páginas de esos diferentes públicos van a encontrar diferente información para esas personas, ¿sí? No quiere decir que no todos los productos y servicios de Inexmoda no vayan para varios públicos, sino que es más fácil encontrarlos cuando el público se siente identificado con lo que encuentra en el sitio, porque va a decir, hey, esta información es para mí o esto me podría servir. Y ya si ven en el desplazamiento, nosotros lo que hicimos también fue poner apoyos para las tomas de decisiones y testimonios que ayudaran a adquirir algún producto o servicio de Inexmoda. Bueno, ese es otro caso, que es otro caso más cercano, que es el caso de UPB. Entonces, ¿qué pasó con UPB? En tema de inscripciones, que antes se llamaba admisiones, viendo los resultados que nos daba Google Analytics, que y otras herramientas que conforman todo el tema del Big Data en la universidad, nosotros nos dimos cuenta que las personas no estaban entendiendo cómo tenían que inscribirse o cuál era el proceso de inscripción a un pregrado. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nos pusimos a investigar otra vez a las personas. Entonces, aquí encontramos a Sebastián, que si ven, pues el formato es un poco diferente. Y también identificamos cuáles eran las principales emociones, cuáles eran sus historias y también pues otros elementos que lo ponían a él como un aspirante para la universidad. El hecho de que nosotros personifiquemos, no solamente pues que tengamos una sola persona como Sebastián, no quiere decir que saquemos otros perfiles de aspirantes que tiene, sino lo que hacemos es buscar estandarizar para responder a esos diferentes necesidades que tiene. Entonces, ese era el Journey Map para inscribirse a un pregrado en la universidad. Entonces, nosotros hicimos todo el mapeo.
Entonces identificamos las 7 etapas que tenía, cuál era el objetivo de esa persona en cada una de esas etapas, qué sentía, cuáles eran los puntos de contacto que tenía esa persona con la universidad, ya sea en un espacio físico o en un espacio digital, ¿no? O sea, otro tema, otro concepto que también entra acá, y es que nosotros somos pues seres integrales, actuamos tanto en lo digital y en lo físico. Entonces era importante identificar ese comportamiento físico de conexión con la marca y ese comportamiento digital de conexión con la marca, porque se tienen que conversar. Entonces ya una vez identificamos todos estos puntos, estos canales y las emociones de Sebastián dentro del proceso de inscripción a un pregrado de la universidad, presentamos, estos son unos wireframes que se llaman así, que son cómo plasmamos las ideas que obtenemos de toda esa investigación en unas interfaces para que cumplan con los objetivos que tiene un usuario y respondan a las necesidades del negocio. Entonces les voy a pedir el favor que ingresen al sitio web de la universidad, upb.edu.co, y también le den clic a inscripciones. Bueno, listo, me imagino que ya todos están ingresando. Entonces ahí se van a dar cuenta cuál fue, esto es un wireframe, que quiere decir que es una estructura, aquí todavía no ven un diseño bonito, sino una estructura de los elementos que resuelven esas necesidades del negocio y esas necesidades de los usuarios. Ya en el sitio web ustedes pueden ver cómo se ven reflejados los elementos, por ejemplo, como un botón inscríbete o decir que las inscripciones están abiertas, las fechas, y darles soportes de la toma de decisión respecto al tema de blog, noticias, ¿sí? También hay otra parte que se llama cómo empezar una carrera universitaria, que ya cambia toda la terminología, que antes era como admisiones y pregrados. Entonces aquí ya pueden ver que se habla con el lenguaje del usuario y se cumple con lo que la universidad quería. Bueno, esas son las referencias y ya pues me despido de ustedes. No sé si tienen preguntas o algo, nos quedan 3 minutos. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias, Jennifer, por explicarnos cómo una marca puede hacer uso